¿Cómo evitamos quedarnos calvos? Es decir, ¿cómo frenamos la caída? El 80% de los hombres en algún momento de su vida van a tener alopecia androgenética y el 40% de las mujeres en algún momento de su vida también. Pasamos a la operación. Muchas veces nombras tú, hay personas que directamente no se pueden operar. Me mandan muchas veces barbaridades, carnicerías. Un paciente tiene que tener expectativas realistas. Desechamos por completo todos los productos cosméticos, champú anticaída, todo lo que tiene que ver un poco más con eso que la gente le da más importancia incluso a veces que a la medicación. Como médicos nos basamos en la evidencia, en estudios científicos, y hoy en día no hay estudios que nos demuestren que esa cosmética nos ayude en la alopecia androgenética. Síndrome postfinasteride, después de tomar la medicación, tiene secuela a nivel sexual, tanto impotencia, baja libido. Los estudios que hay no son potentes, no son un estudio de calidad, por lo tanto no hay una evidencia. En consulta vemos que normalmente el paciente que viene más preocupado por los efectos adversos suele ser el paciente que más efectos adversos tiene. Eso, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, afecta negativamente a la caída o a la mejoría del pelo, ¿no? Evidentemente afecta. Muy buenas a todos y a todas, muy buenas, José. Muchísimas gracias una vez más por recibirme en esta maravillosa casa. Para quien no lo conozca, él es quien ha hecho esta maravilla. Pero bueno, quiero que te presentes un poquito tú, diga quién eres y a qué te dedicas. Pues nada, yo me llamo José Ángel, soy médico, especialista en medicina familiar y comunitaria y cirujano capilar. Desde hace ya pues unos 8 años me dedico exclusivamente a este campo de la cirugía capilar. Ya hicimos una primera charla en la cual, bueno, abarcamos todo, especialmente el pre, el intra y el post operatorio, algo que dejaremos un poco y obviaremos, hablaremos de pasada. Quien lo quiera ver, pues tiene esa primera entrevista. Y sobre todo esta la vamos a enfocar en cómo evitar quedarnos calvos, que creo que es algo que le preocupa a mucha gente. Me llegan chavales desolados en el día a día y algo que creo que afecta muchísimo y es a lo que vamos a enfocar esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitamos quedarnos calvos? Es decir, ¿cómo frenamos la caída? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta qué factores o qué cosas nos tienen que llamar la atención cuando tenemos una pérdida de pelo, ¿vale? Normalmente, lo que hablamos muchas veces, si tenemos una pérdida de pelo mayor a la habitual, que dura más de 6 meses, pues en ese momento probablemente tengamos que consultar con un especialista. Y si tenemos una falta de densidad, es decir, notamos que perdemos densidad, pues también es el momento de consultar con un especialista que te diagnostique qué tipo de alopecia tienes, ¿vale? Que es lo más importante. Y una vez diagnosticado, te instale un tratamiento para que tengas una buena evolución o por lo menos te frene esa caída y que no vaya más. Claro, porque eso que no lo sabe mucha gente, yo de hecho no lo sabía hasta que no te conocía, hay distintos tipos de alopecia. La más común en hombres, por lo menos la que digamos es irreversible, por así decir, es la androgenética, ¿no? Eso es. Entonces, el 80% de los hombres en algún momento de su vida van a tener alopecia androgenética, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿vale? Y el 40% de las mujeres en algún momento de su vida también. Entonces, es, digamos, la más importante, o por lo menos es la más frecuente, y es la que todo el mundo pregunta. Vale, ok. De alopecia en mujeres hablaremos luego también, que es un tema del que no se suele tocar, ¿vale? Entonces, en cuanto a tratamiento o en cuanto a cómo tomar control sobre la alopecia, ¿cuáles serían los tratamientos, digamos, de menos a más, por así decirlo? Hay que, ponemos un poquito en contexto a la gente, ¿vale? La alopecia androgenética, al final, pues eso, como su propio nombre indica, tiene un componente genético, es decir, hay gente en la familia que tiene este tipo de alopecia y tiene un componente hormonal, ¿vale? La dihidrotestosterona, que es una hormona, tiene un efecto sobre el pelo y hace que se miniaturice el folículo piloso, que se vaya afinando, se vaya haciendo cada vez más fino hasta que deja de crecer, ¿vale? Entonces, el tratamiento consiste en frenar ese avance, que ese pelo no se miniaturice, ¿vale? E incluso puede hacer que ese pelo vuelva a coger grosor, por lo tanto, mejorarte la densidad, ¿vale? Tratamiento. Dependiendo del tipo de alopecia, sobre todo del grado, pues pondremos uno u otro, ¿vale? Depende de lo avanzado que esté, de la edad del paciente, ¿vale? De menos a más. Primero estarían, pues, tipo vitaminas, oligoelementos que te pueden mejorar un poquito, pues, sobre todo las características del pelo. Después estaría un segundo
por encima, un segundo escalón, donde tendríamos esas vitaminas, pero ya aportaríamos algo de Serenoa repens, ¿vale? Que al final lo que hace es inhibir un poquito la 5-alfa reductasa, que transforma la testosterona, perdón, en dihidrotestosterona, entonces hace que se caiga menos el pelo. Y después ya pasaríamos a lo que es medicación, ¿vale? A lo que se necesita receta médica. ¿Cuál es el tratamiento habitual de la alopecia androgenética? Pues tenemos un tratamiento de elección, que es el que ponemos primero, que, tú tienes alopecia androgenética, ponemos esto y esto y esto, y después tenemos un tratamiento adyuvante, es decir, si no podemos poner el tratamiento de elección por cualquier cosa, lo sustituimos por ese tratamiento adyuvante, o si lo queremos complementar, podemos añadirlo a ese tratamiento de elección, ¿vale? El tratamiento de elección, ¿cuál es? Pues tenemos dutasteride y finasteride. Dutasteride tiene el mismo perfil de seguridad, un perfil de seguridad similar a finasteride, por lo tanto se utiliza de primera opción, por delante de finasteride en este caso, ¿de acuerdo? Después tenemos minoxidil tópico y minoxidil oral. El minoxidil tópico es una solución de minoxidil que se puede dar al 2% o al 5%, ¿vale? Es un liquidito que nos echamos en la cabeza, normalmente 1 mililitro, mililitro y medio, y se tiene que utilizar 2 veces al día, ¿de acuerdo? Y el minoxidil oral lo utilizamos en dosis en hombres normalmente entre 2,5 y 5 miligramos y en mujeres entre 0,25 y 1 miligramo. Esa medicación sería como tratamiento de elección, ¿vale? Después, tratamiento adyuvante. Tenemos la mesoterapia con dutasteride, ¿vale? Que son al final unas inyecciones en el cuero cabelludo con una medicación, que en este caso es el dutasteride, normalmente se pone junto con vitaminas y se pone cada 3-6 meses, ¿de acuerdo? Tenemos también el finasteride tópico, es decir, una solución de finasteride entre el 0,25 y 1%, que también tiene buen efecto. Y tenemos también las sesiones de plasma rico en plaquetas, ¿vale? El plasma rico en plaquetas lo que se hace es extraer la sangre, se centrifuga y digamos que la parte de arriba, que es rica en factores de crecimiento y plaquetas, se extrae y se inyecta directamente en el cuero cabelludo. Se hace normalmente cada 2-3 meses y también se puede tener buenos resultados. Antes de pasar un poco al siguiente paso ya, que sería cirugía, si es verdad, me gustaría hacer énfasis, has empezado por vitaminas, desechamos por completo todos los productos cosméticos, champú anticaída, todo lo que tiene que ver un poco más con eso que la gente le da más importancia incluso a veces que a la medicación. Eso es, a ver, al final nosotros como médicos nos basamos en la evidencia, en estudios científicos, y hoy en día no hay estudios que nos demuestren, pues eso, que esa cosmética nos ayude en la alopecia androgenética, ¿vale? Es decir, digamos que eso lo dejamos más pues para mejorar un poquito pues el tallo del pelo, pero lo que es en la alopecia androgenética, que se basa en esa miniaturización que hemos dicho y que poquito a poco ese pelo se va afinando, ahí no interviene. Por lo tanto, no tiene ningún efecto. Y en cuanto a... Has nombrado minoxidil y dutasteride, finasteride, que son, digamos, las dos bases. Vamos a pararnos un poquito aquí. Minoxidil realmente, ¿para qué sirve? O sea, tanto el tópico como el oral, ¿qué función tiene en el pelo el minoxidil? El minoxidil alarga la fase de crecimiento del pelo, ¿vale? Y disminuye la fase de caída. Entonces, tu pelo va a estar creciendo durante más tiempo, cayéndose durante menos. Después tiene un efecto que puede crecer como un poquito más de vello, darle más fuerza al vello. Eso me ha pasado. Eso es. Entonces, también te va a ayudar en ese aspecto. El dutasteride y finasteride al final son antiandrógenos, lo que dijimos antes. La testosterona, parte de esa testosterona pasa a dihidrotestosterona, ¿vale? Que es lo que hace que se caiga el pelo. Y esa función la lleva a cabo una enzima que es la 5-alfa reductasa. Pues el dutasteride y el finasteride inhibe esta enzima. Por lo tanto, menos testosterona pasa a dihidrotestosterona, hay menos cantidad de dihidrotestosterona en el cuerpo, por lo tanto, se cae menos el pelo, ¿vale? Más o menos sería. Perfecto. Luego pasaremos también un poco a hablar de ese llamado síndrome post-finasteride y de esa... digamos lo que refiere a alguna gente en cuanto a impotencia, baja libido, etcétera. Luego lo pasaremos a hablar. Vale, perfecto. Y en cuanto a los tratamientos como tal, la mesoterapia solo sería con dutasteride y al final un poco lo que hace es, pues eso, frenar, ¿no? la caída, ¿no? Dejar de avanzar la caída. Y el minoxidil me has dicho que también se puede usar o sea, el minoxidil me has dicho que se puede usar tópico. El finasteride tópico y el PRP.
Vale, y el PRP, ok, perfecto. El PRP, el plasma rico en plaquetas, ¿qué función tiene realmente? Vale, mesoterapia al final es cualquier inyección de alguna sustancia en el cuerpo, ¿vale? Entonces está la mesoterapia con dutasteride o el PRP también, que es un tipo de mesoterapia, ¿vale? En la mesoterapia con dutasteride, lo que hemos dicho, aplicamos dutasteride y al final sería, la función sería como el dutasteride oral, lo que pasa es que lo inyectamos localmente, por lo tanto, a ver, no es tan potente como el oral, pero Vale. tiene esa función. Después tenemos el PRP, que me pregunta, ¿en qué lo notamos? El PRP no actúa en el mecanismo de caída del pelo, lo que hemos hablado de la 5-alfa reductasa. Sí. Lo que hace es mejorarte el pelo, hace, pues eso, mejora un poquito el grosor del pelo, también por el efecto del pinchacito, cuando hacemos la mesoterapia, también activa las fibras de colágeno y elastina, crea también una neoangiogénesis, es decir, que los vasitos, haya más vasitos alrededor, que Vale. le van a oxigenar mejor el pelo, mayor circulación. Entonces tú lo que te vas a notar con el PRP es que el pelo lo tienes pues como más grueso, mayor vitalidad, pero al no actuar en el mecanismo de caída, a la larga ese pelo va a seguir cayendo. Vale, es que mucha gente le da más importancia al PRP que a otros tratamientos como la mesoterapia con Eso es. dutasteride. Nosotros el PRP a mí me gusta utilizarlo sobre todo en efluvios telógenos, ¿vale? Efluvios que Caídas son caídas temporales, temporales, vale. ¿no? Entonces, alguien que tenga una caída temporal pero no tiene una alopecia androgenética de base, pues Vale. le va a venir bastante bien el PRP porque te lo va a mejorar en esas épocas. Vale. ¿Cuáles son esas épocas, por cierto, las de más caídas? Normalmente suele ser otoño, que es normalmente la principal, y primavera, ¿vale? Pero es Vale. verdad que en cualquier época del año puedes tener una mayor caída, porque influyen muchas cosas. Por Muchos ejemplo, el factores. estrés. El estrés. Siempre hablamos con gente, oye, pues he tenido un tiempo en el que he estado más estresado y he notado mayor caída, ¿vale? Pero pueden Vale. influir muchas cosas. Vale, vale, vale. Perfecto. Ok. Vale, y si en el caso de que, bueno, ya hemos probado todos los tratamientos, pasamos a la operación, muchas veces nombras tú, hay personas que directamente no se pueden operar, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Eso es, al final siempre lo que hablamos, ¿vale? Un paciente tiene que tener expectativas realistas, tiene que saber cuál es su estado inicial, Vale. cuál es su grado de alopecia, si tiene un grado de alopecia avanzado o no, y cómo es su zona donante. Al final esto es fácil. Tenemos una zona donante, que es la zona occipital y las zonas temporales, ¿vale? Que tiene un determinado número de unidades foliculares. Si tenemos suficiente en esa zona donante para cubrir la zona alopécica, perfecto, ese paciente es operable, pero si no tenemos unidades suficientes, pues ese paciente no es operable. Vale. Al final tenemos una zona donante que es limitada. Yo no puedo quitar todas las unidades porque al final, si no, te crearía calvitas en esa zona. Claro. Entonces tenemos un número de unidades que es limitada y con eso tenemos que saber si ese paciente puede ser operable o no. En cuanto a la elección de clínicas, porque ya te pasaré, Josemi, que bueno, me manda muchas veces, te pasaré foto para que la pongas y la puedes poner en el vídeo. Barbaridades, carnicerías. ¿Cómo tenemos que elegir una clínica o qué tenemos que tener en cuenta o cuáles son las red flags, ¿no? Digamos, las banderas rojas de decir, vale, a esta clínica quizás mejor, no, sin nombrar ninguna, evidentemente, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? A ver, yo normalmente lo que tendría en cuenta es, si voy a una clínica, a una primera consulta, que me vea un médico, ¿vale? Claro. Que me vea un médico que sea especialista, que sea tricólogo y me valore al final y me diga qué tipo de alopecia tengo, ¿vale? Después, si me voy a operar, necesito ver casos, ¿vale? Entonces, necesito ver fotos, vídeos de antes y después. Si puedo ver a una persona en directo, es decir, yo te veo a ti, me voy a quedar más tranquilo Claro. que si lo veo en fotos, ¿vale? Claro. Entonces, no solo tengo que ver fotos y vídeos, sino que si puedo ver a alguien que se ha operado, mucho mejor, porque ahí no hay trampa ni cartón. Ahí voy a ver lo que hay, ¿vale? Después tengo que ver si me da esa confianza. Al final tú vas a un sitio y si ves que te están Intentando vender, ¿no? vender tal, pues yo desconfiaría un poquito más de ese sitio. Y después ver sobre todo casos similares al tuyo, ¿vale? Eso No es es lo importante. mismo, es decir, si yo me voy a operar unas entradas, necesito ver casos con entradas. Si yo soy una alopecia muy avanzada y me tengo que hacer 2 cirugías, no voy a ir con un caso de unas entradas. Claro. Necesito ver gente que se haya hecho esas 2 cirugías, porque Vale. evidentemente el caso es distinto. Y en cuanto a las técnicas se refiere, que aquí estoy un poquito perdido, está la técnica de HI, puede ser, ¿no? Sí. Fue
¿Sí? y zafiro, eso es lo mismo, ¿no? Es que, bueno, explícalo Te tú. explico un poquito, Sí. ¿vale? La técnica FUE engloba todas, ¿vale? Vale, ok. Lo que se hace es extraer una a una las unidades foliculares de la zona donante, ¿vale? Antes estaba, bueno, también se utiliza la técnica de la tira, pero ahora lo que más se utiliza es la técnica FUE, ¿vale? Dentro de la técnica FUE, según cómo se implante ese pelo, hay distintas técnicas, ¿vale? Hay técnicas que se utiliza una lanceta, ¿vale? Que es como un punzón, un bisturí más grueso. Se hace un agujerito y después se implanta. Está el zafiro, que es un bisturí muy fino de zafiro y entonces te permite dar más densidad. Está la técnica de HI, que es como un boli que directamente ya insertas la unidad folicular, ¿vale? Entonces, al final es todo la técnica FUE, pero cambia en la manera de implantar las unidades foliculares. Como técnica, ¿hay alguna que demuestre que es mejor que otra? Pues no, o sea, no hay estudios que nos digan que una es mejor que otra. Al final lo que tienes que buscar es un cirujano que te guste, que tenga buenos resultados. Un cirujano que trabaje con la técnica de Zafiro y tenga o sea, sea bueno, va a tener buenos resultados, y uno que sea Claro. malo no va a tener buenos resultados. Con la DHI, pues exactamente lo mismo. Alguien que lleve mucho tiempo trabajando con la DHI y que lo haga bien, pues va a tener buenos resultados, y alguien que lleve poquito tiempo o que lo haga mal, pues va a tener malos resultados. Exacto, Al final te tienes que fijar en el cirujano que te quiera operar, ver casos suyos, ver qué te gustan y tú decides. La maestría que desarrollas Eso al es. final a lo largo de... En tu caso, ¿cuál utilizas tú? Yo utilizo la técnica Zafiro. Algo que le preocupa a mucha gente es la fase de caída, el llamado shock loss. Quiero que expliques un poquito cuáles son las fases normales, porque me llega día a día gente, oye, Agu, ¿cómo voy? Me manda fotos. ¿Crees que voy bien? Llevo 3 meses, esta es mi foto. Llevo 6 meses y me manda fotos. Y la gente tiende a compararse, de hecho me pasa mucho de que se comparan conmigo, pues es verdad que conmigo hiciste algo increíble. Bueno, quiero que me digas primero por qué crees que a mí me funcionó tan rápido o conseguí recuperar mi pelo tan rápido. ¿Cuáles son los factores que influyen ahí? A ver, normalmente influye el factor genético, es decir, hay gente que responde mucho mejor. Después, si tomas tratamiento, evidentemente vas a mejorar. Y después el grado de alopecia que tengas, es decir, si tienes algo de pelito tuyo nativo todavía, pues evidentemente el resultado va a ser más rápido que si no tienes nada, ¿vale? Vale. Y respecto a lo que comentabas de la fase, normalmente cuando ya acabas la cirugía, pues a los 12 días, 10-12 días, ya se han caído las costritas y más o menos ya tienes un aspecto derrapado, ¿no? Entonces, entre la segunda y la tercera semana, normalmente a la tercera semana, empieza esa fase de shock loss, donde se cae el pelo que se ha implantado, ¿vale? Pasa la llamada fase del desierto, te vas a quedar sin ese pelo, el tuyo, el que mantenías antes, sigue creciendo a su ritmo habitual, pero ese que hemos implantado cae y queda como dormido, entre comillas, Sí. ¿vale? Y empieza a crecer a partir del tercer mes, ¿vale? Poquito a poco, hasta el año donde tenemos los resultados definitivos, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil porque se explica ahora bien, pero es lo que tú dices, normalmente la gente, aunque se lo sabe, llega al segundo, tercer mes y como no se vea que hay algo de crecimiento, ya se asusta y ya te está llamando y te está preguntando, ¿vale? Pero lo único que hay que tener es paciencia. En el caso de que le hagan una operación a alguien y que me llega mucha gente y le han hecho carnicerías y le ha quedado mal, o digamos que los resultados no han sido lo que esperaban, ¿qué soluciones ves tú ahí posibles? Pues al final que vaya a un cirujano que le guste o que le dé confianza para valorar ese trabajo que se ha hecho, ¿vale? Este cirujano, pues lo que tendrá que valorar primero es optimizar ese tratamiento farmacológico si lo tiene puesto, porque nosotros vemos muchas veces gente que se ha operado y no tiene tratamiento, entonces hay que instaurarlo porque a lo mejor mejora bastante con ese tratamiento, y después ve pues esa cirugía si se ha hecho mal, cómo se ha hecho, si está la zona donante demasiado dañada, no está demasiado dañada, si se puede hacer una segunda cirugía, el planteamiento de esta segunda cirugía. Al final es una cosa que es global, ¿vale? Y es un planteamiento global de todo y es importante valorarlo. Ok, y una duda que me surge, me llega mucha gente también que me dice, Agu, me han transferido, me han dicho desde la clínica que debo dejar la medicación X días antes de la operación y no retomarla hasta X días después. ¿Tú qué opinas de esto, de dejar la medicación? A ver, normalmente cada clínica tiene su, digamos, su postoperatorio, su preoperatorio. Lo que sí hay que dejar es el minoxidil tópico, ¿vale? Porque puede aumentar el sangrado en la cirugía. Entonces, normalmente se suele dejar unas 3 semanas antes y se instaura después más o menos un mes después, ¿vale? Lo que es la medicación oral, normalmente si la quieres dejar unos días antes la puedes dejar, pero no tienes por qué.
Hablando de medicación, vamos a entrar en un tema bastante candente que causa algo de polémica. Es el tema del síndrome llamado, o no sé si está bien llamado, síndrome post-finasteride, sería así. Y es que la gente verbaliza en ciertos momentos pues que le dejan secuela, ¿no? Que después de tomar esta medicación tiene secuela a nivel sexual, en cuanto a impotencia, baja libido, a nivel cognitivo incluso, ¿no? Se encuentra difuso, no te encuentras claridad mental, incluso síntomas más a nivel depresivo, de personas que se encuentran mal, niveles de estrés altos. ¿Qué opinas tú del síndrome postfinasteride? ¿Crees que existe? Existir existe, es decir, el síndrome de finasteride al final existe. Lo que pasa es que, a ver, ahí hay un poquito de controversia entre qué lo provoca y qué no, si responde a finasteride o a otras causas, ¿vale? Al final el síndrome postfinasteride es un conjunto de síntomas que aparecen cuando tomas finasteride y persisten a pesar de dejar la medicación, ¿vale? Estos síntomas, como habían dicho, ¿a qué esfera pueden afectar? Pues a la esfera sexual, disminución de líbido, problemas de erección, dolor testicular. A nivel psicológico, han dicho depresión, ansiedad, tristeza, incluso a nivel físico, ¿vale? Hay gente que refiere pérdida de masa muscular, aumento de la grasa, piel seca, ¿vale? Esto viene hace unos años que en una organización sin ánimo de lucro, donde empiezan a hablar, pues eso, de gente que a pesar de dejar la medicación continúan con esos síntomas. Entonces se rellena un formulario donde ponen los síntomas que tienen, ¿vale? Es verdad que ahí también hay algo, lo hemos estado hablando antes, Sí, algo también de conflicto de intereses, interés. sí, un conflicto de intereses de farmacéuticas, tal, ¿vale? Pero al final lo que estamos hablando, lo que hay es pues un cuestionario donde la gente que tiene esos efectos secundarios los rellena diciendo qué efectos tiene, ¿vale? A partir de ahí salen estudios que lo que hace es referencia a estos cuestionarios de gente que incluso a pesar de dejar el tratamiento continúa con estos síntomas. Aquí ¿dónde viene el problema? Pues que los estudios que hay no son potentes, no Claro. son estudios de calidad, por lo tanto no hay una evidencia. Esto no quiere decir que no exista, ¿vale? Lo estamos hablando. Si un paciente te dice que tiene esos efectos secundarios, los tiene, ¿vale? Pero lo que hay ahí la controversia es si estos efectos secundarios son debidos al uso de finasteride o son debidos a Claro. otra cosa, otra causa. Ahí esa controversia también tiene un poco que ver con el efecto nocebo, que al final es síntomas que tiene el paciente, pero que pueden ser asociados a un poquito de sugestión al tomar el fármaco. Es que, claro, una cosa son los signos, que es algo más objetivo, ¿no? Que en el caso de la medicina se puede ver, yo qué sé, un hematoma es algo visible y objetivo. Sin embargo, luego están los síntomas, ¿no? Que corrígeme si me equivoco, pero es algo más subjetivo que te refiere el Eso paciente. es. Entonces, ahí está, evidentemente nosotros, lo que te digo, no nos metemos si existe o deja de existir. Al final un médico, si algún paciente le dice que tiene efectos secundarios, lo que tiene que hacer es tratarlo. Es decir, oye, a mí esta medicación creo que me está dando efectos secundarios. Pues evidentemente te voy a ajustar la dosis, voy a minimizar esa dosis o voy a quitar ese fármaco que creo que es el que está dándote efectos secundarios, ¿vale? Claro. En el caso, por ejemplo, de las personas que sufren o dicen sufrir este tipo de efectos, yo sé tu respuesta y yo pienso lo mismo, pero ¿crees que hay otros factores que influyen en cuanto a problemas sexuales, problemas de autoestima, problemas de estrés? Evidentemente, ¿vale? En consulta vemos que, eso vamos, lo veo yo, que normalmente el paciente que viene más preocupado por los efectos adversos suele ser el paciente que más efectos adversos tiene, ¿vale? Evidentemente, tanto en la esfera psicológica, si un paciente tiene un determinado perfil, más obsesivo, que más se preocupe. Normalmente la gente que tiene problemas de alopecia son gente que tiene mayor trastorno de depresión, de ansiedad, ¿vale? Sí. Entonces eso evidentemente te afecta. Al final yo es que también esto lo veo día a día por a lo que me dedico en cuanto a las asesorías, ¿no? Psicología, nutrición, entreno. La gente que me llega ya me refiere a alguno de estos síntomas. E incluso son personas que no toman medicación, incluso
mujeres que no la toman o hombres que no la toman. Y realmente creo que hay un problema ahí de trasfondo. Y aquí, pues, sin herir la sensibilidad de nadie, creo que hay que hacer un poco también de autocrítica. Y en lugar de asociar todos tus problemas a un factor externo, ¿no? Ese locus de control, que en psicología se le llama, ¿no? Hay una dicotomía de control. Y digamos que está el locus de control interno, que son las cosas que tú puedes controlar, y está el locus de control externo, que son cosas que, digamos, se salen de tu control. Y la gente tiende también un poco yo creo que por protegerse, ¿no? De echar la culpa afuera, no, claro. Mi problema es todo únicamente por esto. Sí. Claro, vamos a hacer un poco de introspección, vamos a hacer esa autocrítica que digo, vamos a mirar dentro en ese locus de control interno cuáles son tus hábitos en el día a día. Es decir, tú te levantas por la mañana, no sé, por ejemplo, te levantas y lo primero que haces es coger el móvil, meterte un desayuno de cereales, galletas y dulces y hostia, es que estás empezando el día como el culo. O sea, sin embargo, y obviamente nada de lo que tú hagas va a cambiar por completo, pero al final es una serie de hábitos, ¿no? Y si tú te levantas, te expones al sol, entrenas, incluso, ¿por qué no? Haces un ayuno, ¿no? Que al final siempre viene bien, no me voy a meter ahora tampoco ahí en el tema autofagia, de un poco de limpieza, ¿no? Y entrenas y te formas y tal, y ya llevas una vida un poquito más, como digo, al final como empiezas el día, es muy fácil empezar el día mal y acabarlo mal, pero por el contrario, si empiezas el día bien, es más difícil también que acabes en el otro camino. Entonces, toda esa serie de hábitos la considero súper importante y al final, bueno, como ya sabes, tú haces deporte igual que yo. Evidentemente, el deporte muchas veces es la píldora mágica que la gente necesita para eliminar niveles de cortisol y, por tanto, que todo empiece a funcionar. En cuanto al cortisol se refiere, ¿no? Esa hormona que, digamos, regula un poco los niveles de estrés, la gente la tiene por las nubes, tío. Y Evidentemente lo que tú dices, eso tiene mucho que ver, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando vienen a consulta, al final tú más o menos en la entrevista clínica estás viendo qué perfil tiene cada paciente. Pues si viene un paciente que es más temeroso por la claro, medicación, pues se la explicas más detenidamente, que lo entienda, ¿vale? Y si no quiere tomar esa medicación oral, pues se le proponen alternativas, claro. ¿vale? Pues de otro tipo. Lo que tiene que entender el paciente es que al final él es el que va a elegir si quiere tomar o no la medicación. Exacto. Yo te voy a explicar lo que hace la medicación, Claro. qué efectos secundarios puede tener, que son muy pocos, pero los puede tener. Qué hace, qué no hace y cómo va a ser tu evolución probablemente si no tomas medicación. Pero al final tú eres el que tienes que decidir con sus consecuencias, ¿vale? Es lo que tú dices, muchas veces los pacientes vienen, no, es que me ha dicho que tome esto y esto es culpa de tal. No, yo te explico lo que hay y te digo, si tomas esto, pues probablemente se frene la alopecia, si no lo tomas, pues probablemente en tu caso pueda ser operable o no pueda ser operable. Cada caso hay que Claro, individualizarlo, pero tú tienes que ser consciente de lo que tienes y de lo que hay. Hay claro. muchas veces que viene gente y dice, yo no me quiero operar ni quiero tomar tratamiento. Pues entonces, ¿a qué viene? Claro. O sea, Sí, que sí. no somos magos. Al final, tú tienes que tomar tus consecuencias. Y eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Que muchas veces eso se ve en el día a día. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la sanidad pública, pues que los pacientes, si viene un paciente con problemas en casa, venía por la pastilla. Quiero el relajante muscular, o Claro. quiero la benzodiazepina, o quiero tal. ¿Por qué? Porque no quiero pensar en nada más. Solución rápida. Eso es, no quiero ver si yo tengo ese problema, qué ha pasado, qué es lo que tengo que hacer para que no tenga problema. No, me tomo esto y me olvido. Al Claro. final tienes también una consulta que son 5 minutos o menos que veas al paciente. Ya. Entonces, pastilla ya está. Cuando Claro. ese paciente probablemente lo que tiene que hacer, pues lo que has dicho, hablar con un profesional, ver ese problema. Sí, que hay algo de trasfondo ahí también, Sí, ¿no? ¿esto de dónde viene? Este problema, a lo mejor viene un problema de la infancia Puede ser, o claro. en casa, ¿qué es lo que hace? ¿O cuál es tu rutina? ¿Cuáles son tus hábitos? Claro. Pues no duerme bien, tiene malos hábitos, tiene tal. Al final todo te influye. Por supuesto. Y todo después es mejorable. Es decir, lo que pasa es que es verdad que la gente, pues, oye, el problema no es mío, el problema Exacto. es tuyo, tú me has dicho que me tome esto Sí. y ya está, y yo me quito el problema. Pero no sabe la gente lo que puede mejorar, pues eso, con esos pequeños hábitos, esa disciplina. Pequeños cambios. Yo, por ejemplo, cuando me llega la gente, que la mayoría de gente que me llega muy perdida y gente... El problema de la gente también es que como quiere el resultado a corto plazo y lo quiere ya, e intenta hacer cambios radicales en sus hábitos para conseguir un cambio rápido
que en algunos casos se consigue, pero es que al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Luego viene un pico de ansiedad, una dieta muy restrictiva, con un Eso es. entrenamiento intenso. Ahora empieza a... ¿Cómo de sostenible es eso a largo plazo? Evidentemente, para una persona que no tenga ese carácter del esfuerzo y la disciplina ya instaurado, es prácticamente imposible o muy improbable que lo mantenga en el tiempo. Y si lo mantiene, siempre aparecen pues, los atracones, los picos de ansiedad o incluso el culparse a sí mismo porque, claro, lo acabas dejando y como no valgo, pues no vuelvo. Y es un poco ese bucle, ese círculo. Yo, por ejemplo, lo que intento sobre todo que la gente vaya poco a poco instaurando una serie de hábitos poquito a poco que sí, que tardan más en llegar los resultados, pero son más, perduran más en el tiempo. Eso es más sostenible. A ver, yo que como bien, Sí, evidentemente eso es un proceso que es lento y poco a poco. ¿Cuántas veces, tú lo sabes mejor que yo, gente que hace dieta, oye, hago una dieta y al final dejo la dieta, efecto rebote. claro, No se trata ya de una dieta como tal, se trata de conseguir buenos hábitos alimenticios. claro, Es lo que me pasa. Yo ya como bien, independientemente de que sea verano, sea invierno, como bien siempre. claro. Y al final son pequeños pasos que vas dando y que van acumulando. Pero eso en todo, tanto en el tema físico como en el tema mental, lo Igual. que estás diciendo, al final son hábitos que vas tomando, pequeñas metas que vas cumpliendo, pequeños objetivos, y eso te van acercando al final, pues igual que al físico que quieres, a lo Claro. mejor a la mentalidad que tú Exacto. quieres. Al final la gente... ¿A qué es lo que quiere? Pues normalmente la gente lo que quiere es ser feliz, ¿no? Pues tú sabes que tú, haciendo pequeños cambios en tu vida y lo que estabas hablando antes, al final, tienes ciertas hormonas, llamadas hormonas de la felicidad, que te pueden regular, pues eso, ciertos sentimientos, cierto tipo. Pues tú puedes modificarlo o manejarlo a tu gusto. Sí, Entonces, sí, sí, haré sí. eso para que tú vayas mejorando y para que tú te vayas sintiendo cada vez mejor. Y Claro. una vez has entrado en esa dinámica de cada vez sentirte mejor, ya Y no se lo vas hace a dejar. fácil. Eso es, Claro. lo vas a hacer fácil y ya vas a seguir mejorando. Pero eso en todos los aspectos, lo que estamos hablando, no solo en el físico, también en el mental. Todo. Entonces, la gente tiene que aprender a trabajar en ella. Es decir, Sí. yo mismo tengo que ver dónde fallo, analizarme. Oye, físicamente, ¿qué hago algo? Sí. No. ¿Corro? ¿Hago deporte? No. Y mentalmente exactamente igual. Claro. Oye, yo me levanto cabreado. Y al final también yo intento que la gente tiende un poco a culpabilizarse también, como te he dicho, pasar del todo a nada. Y yo intento que la gente un poco vaya saliendo de su zona de confort poco a poco. Y sobre todo, esto me pasa mucho con los hombres. Las mujeres tienden un poco... Yo he trabajado en un gimnasio solo de chicas. Las mujeres tienden a infravalorarse a veces en cuanto, sobre todo en el tema deportivo, no puedo, o bájame el peso, tal, y tú tienes que hacerles ver poco a poco porque pueden más de lo que ellas. Con los hombres me pasa exactamente lo contrario. Ese ego masculino de yo puedo, dame más, tal, y hay que frenarle un poquito los pies. Y me pasa mucho con los chicos de, no, yo es que antes, hace 10 años podías hacer lo que tú quieras, pero si tú te pones en mis manos ahora, deja que yo soy un poco el guía, ¿no? El director de orquesta y que te diga, vamos a empezar por aquí, vamos a ir poco a poco instaurando. Si tú vienes un periodo de sequía a nivel deportivo, de un año, 2 años, yo no te puedo poner a hacer un entrenamiento 5 días a la semana de 2 horas, que es lo que hace todo el mundo de cara a verano, por ejemplo. Entonces, ¿qué intento yo? Dios, 20 minutitos 2 días a la semana, qué poco. Coño, más de lo que hacías hace un mes, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, un poco también, sobre todo hay que intentar que la gente poco a poco vaya, pues eso, poniéndose a prueba cada día. Y algo que refuerza mucho la autoestima es ver cómo te vas superando, ¿no? En ese proceso de cambio, tanto a nivel mental como a nivel físico. Pero sobre todo lo que tú dices, ese choque de realidad de, tío, si no pones tú el control de tu vida, si no tomas tú las riendas del barco, nadie lo va a tomar por ti. Esto es un poco, sin irme del tema, los precios están subiendo y todo, totalmente de acuerdo, es una ruina. ¿Qué puedes hacer tú por cambiar? Pues intenta mejorar tu estatus social. Es decir, si tú ves que cada vez todo se pone más caro, si tú ves que cada vez todo depende... Coño, ¿qué depende de ti? Vamos a mejorar. Si estás en un puesto de trabajo, vamos a intentar escalar. Lo que no, búscate uno mejor, que no fórmate para... En el caso mental, en el caso físico, siempre pasa igual. Haz tú lo que tengas en tu mano, ¿no? Es un poco esa disyuntiva de... Es que es difícil. Yo entiendo que para algunas personas es difícil ese choque de realidad
y es más fácil echar balones fuera, ¿no? Y con el tema alopecia pasa un poco eso, que como tú bien has dicho, la gente el problema, como si no fuera de ellos, lo achaca a la medicación, que todo este tema viene de la medicación, cuando hay otros factores asociados en cuanto a muchísimas hormonas, como has dicho, en cuanto a hábitos, etcétera, que es muy importante que tengamos en cuenta. De hecho, solo quería decirte, en el tema de alopecia, igual que has dicho, vemos de todo tipo, es decir, lo que hace la mente, ¿no? Hay gente que viene, pues que tiene una alopecia súper avanzada y te explica que no está tan mal, que lo que tienes para una cirugía o que es poquito, Claro. ¿vale? Y después vemos gente todo lo contrario, que tiene 2 dedos de frente, literalmente, es decir, nada de entrada, ¿sabes? Y vienen con gorra que no se la quitan porque lo están pasando mal, porque se ven entradas. Claro, ahí el problema no es del pelo, Exacto. hay un problema de trasfondo. Entonces, ahí yo hablo con ellos, mira, tú lo que en tema de alopecia no tienes ningún problema. Estamos Claro. aquí 3 personas hablando y el que mejor pelo tiene Ese eres es tú. tú. Digo, no tiene problema. Hay un problema de trasfondo y que habrá que ver de dónde viene, qué pasa y tratarlo, pero no es un tema de alopecia. Claro. En cuanto a hábitos se refiere, si te digo a lo mejor alguna serie de hábitos y tú me lo asocias a cómo puede afectar esto, tanto en la alopecia como a nivel el sedentarismo, por ejemplo. Evidentemente tiene muchos efectos negativos. Diría que es la mayor enfermedad. No está catalogada como patología, evidentemente, porque el sedentarismo simplemente es una serie de hábitos positivos o negativos. Tampoco quiero catalogarlo, pero bueno, está claro que el sedentarismo es la principal causa de la mayoría de enfermedades mortales, de infartos de miocardio, de algunos cánceres a nivel respiratorio, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. El sedentarismo como tal, ahora nos metemos en el tema capilar y cómo afecta esto al tema capilar, pero lo que tú has visto en consulta, ya como médico de familia, como médico en hospitales, la gente como tal tiende a ser sedentaria, o sea... La gente se mueve poco, ¿vale? Y tiene poca conciencia de que se mueve poco. Es decir, hay mucha gente que pues, la ves con sobrepeso, que no hace absolutamente nada, pero te dice, yo me muevo mucho. ¿Pero qué te mueve? Explícame en tu día a día qué es lo que hace. Vas a comprar y poco más. Entonces, ¿qué es para ti moverte? Entonces, Claro. tiene el concepto muchas veces la gente que se mueve mucho, que hace mucho, pero no es así. Entonces, tú le tienes que hacer ver que no se mueve tanto. Y hacerlo de una manera que él lo entiende y no se lo tome a mal. Porque Exacto. muchas veces a la gente, no sé si a ti te pasa, pero supongo que sí, le explicas lo que está haciendo mal o lo que debería hacer y se lo toma como un Sí. ataque personal. Y que eres no la te- sensibilidad. Eso es, y no debería ser así. Pero sí es verdad que la gente se mueve poquito, cada vez Claro. menos. En cuanto a actividad, poca. Y después es cierto que cada vez se está instaurando más el entrenamiento de fuerza ahora en los últimos años, pero antes era algo totalmente olvidado. Y el entrenamiento de fuerza, tío, yo creo que es la píldora mágica, en la mayoría de los casos, que mejora todo en tu vida. Al final, si tú empiezas a entrenar fuerza, primeramente, a nivel evidente, lo más notorio, lo que busca la gente de primeras, a nivel estético, mejoras tu composición corporal, eso está claro, pero después desarrollas flexibilidad metabólica. Esa resistencia a la insulina también mejora. Digieres mejor la comida, o sea, a nivel metabólico mejora, descansas mejor, mejora tu autoestima. Y ya no solo mejora tu autoestima porque te ves bien delante del espejo, sino que encima como te ves capaz de desarrollar habilidades, aptitudes, yo qué sé, el tener más fuerza, más flexibilidad, más movilidad, coordinación, equilibrio. Tío, estamos hechos para movernos. Y la gente, cuando tú le hablas de entreno de fuerza, alguna gente alguna gente se me asusta de ¿qué me vas a poner? No, entrenamiento de fuerza puede ser levantarte y sentarte de una silla, sin más, ¿sabes? Tú como médico, ¿qué opinas del entrenamiento de El fuerza? entrenamiento de fuerza es importantísimo. De hecho, hay muchos estudios que recomiendan, creo que es a partir de los 40 años ya, entrenamiento de fuerza, porque no solo te mejora lo que tú has dicho, la masa muscular, que al final tiene un montón de beneficios, sino que también incluso te mejoraba el tema de prevenir osteoporosis Claro, y ese tipo de... claro. Entonces, al final, un entrenamiento que te combine la fuerza con un entrenamiento Aeróbico, ¿no? aeróbico, creo que sería lo suyo. Claro. Es verdad lo que tú dices, que es que antiguamente entrenamiento aeróbico,
No, pero yo hago pesas. Eso no sirve para nada. Claro. Mejor correr. ¿Sabes? Pero tiene muchísimos beneficios. Sí, Entonces, sí, es por súper supuesto. importante. Y a medida que vas cumpliendo años, mucho más. Mucho más, al final lo que tú has dicho, esa descalcificación ósea, que es la osteoporosis básicamente, que esa fragilidad de los huesos con el paso de los años, especialmente en mujeres, que aparece mucho en mujeres, es vital, tío, esa osteopenia, que es la pérdida de masa muscular. Mi abuela se ha roto la cadera y tal, y ya, ¿cuántas abuelas se han roto la cadera y han dejado de ser personas funcionales e independientes, ¿no? Y ya cada vez incluso te ves más a personas de 50, 60 años, tío, con eso, poca movilidad, personas que da pena, tío, la verdad que da pena. Y al final esas personas son las primeras personas que achacan un poco eso, todos los problemas de salud asociados a, en vez de, joder, ¿qué puedes mejorar? Están con el cigarrito, tal, no sé qué, que esa es otra. El tema hábito en cuanto a eso, consumo de alcohol, tabaco, etcétera, ni nombrarlo, o bueno, sí, pero ¿qué opinas tú al A respecto? ver, eso normalmente la gente... es verdad que cada vez se ve que, sí que lo veo en consulta, por ejemplo, el tema de fumar, cada vez se fuma menos. Por lo menos tabaco, tema de vape, ahora se está viendo que es algo más, pero lo que es fumar en general, sí es verdad que en consulta veo que bastante menos, antes sí veía mucho fumador, cosa que es buena, pero sí es verdad que a esos hábitos no le dan importancia Ya. ninguna. Es decir, le doy, tengo un problema, es de la pastilla, ya está. ¿Fuma? Sí, ¿cuánto? ¿Un paquete diario? Pues el fumar es mucho peor para Claro. la libido que la medicación. Ah, pero bueno, pero es que esto no me había pasado nunca o Claro. tal. Bueno, seguro, bueno, sí, alguna vez me ha pasado, pero porque había bebido, porque tal. O sea, que al final la gente le resta importancia a esos hábitos Sí, negativos sí. y está muy predispuesta con la medicación. Oye, hay también esos hábitos negativos, vamos a mejorarlos, Claro, claro, porque claro. eso te puede dar ese tipo de, de problemas. Entonces, pero ahí la gente no entra tanto. Hay gente que bebe, gente que fuma, gente que no come bien, gente que no hace deporte, muchísima gente, pero a eso, porque al final entramos en lo que estamos hablando, entramos en que si yo te digo que eso está mal, te Te lo tienes que tomas hacer como... responsable tú, Exacto. de ti, y dices, hostia, esto es culpa mía. Pero es más fácil decir, oye, esto no es por esto, Claro. porque esto lo llevo haciendo toda la vida, esto es por Exacto. lo otro. Sí, llevas haciendo toda la vida, pero ya no tienes 20 años, Claro. tienes 40. En cuanto al consumo también de ultraprocesados, ¿no? Esa mezcla de grasas trans con azúcares, que mucha gente se piensa, evidentemente el exceso de azúcar no es positivo, pero ya yo creo que también un poco es la adicción a la mezcla de lo que le echan, ¿no? A este tipo de alimentos, de bollería, no voy a nombrar ninguna, grasas grasas trans, junto con azúcares, junto con una mezcla de sales, de glutamato, tal, que hace que incluso te envicies, ¿no? Sí. Hay personas que comen mal porque necesitan, ¿no? A nivel psicológico necesitan ese tipo de Eso, alimentos. y además el precio, ¿no? O Claro. sea, comer mal es mucho más barato que comer bien. Tú Sí. vas a comprarte y te venden, yo qué sé, 5 palmeras por 1 euro Claro. y sin embargo 5 manzanas te cuestan 5 euros. Ya. Entonces, el comer sano también es verdad que es mucho más caro. Ya. Entonces, también ayuda Sí, sí, a es que esa cierto. gente coma más. Eso sí es cierto. También un poco el nivel de conciencia de cada persona está asociado, aunque ese es otro tema de debate, pero sí es cierto que poco a poco las personas se van, en el caso, también es que un poco el entorno, yo estoy sesgado, al final, cuanto más te mueves con gente que se cuida, ¿no? Pues más te retroalimentas positivamente. Sin embargo, si tu entorno, que el entorno yo lo considero esencial para el desarrollo de ti, tú como persona, si te cuidas con personas que no se cuidan, pues también es más fácil caer en la tentación de ese tipo de hábitos. ¿Cómo crees tú que afectan a la caída de pelo esta serie de hábitos? Porque yo tengo entendido que en el caso del eso, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, digamos que a nivel circulatorio afecta negativamente a la caída o a la mejoría del pelo, ¿no? Evidentemente afecta. O sea, el alcohol, tabaco afecta para mal al pelo, ¿vale? Puede aumentar la caída. Es verdad que al final en una alopecia androgenética el factor principal es otro, ¿vale? Vale. Pero bueno, si tenemos papeletas que dependen de nosotros y nos van a empeorar
pues mejor no tenerlas. Claro. ¿Vale? Entonces son cosas que podemos mejorar, igual que no hemos elegido tener alopecia androgenética y la tenemos, pues ya que tenemos esa mala suerte, vamos a intentar mejorar lo que sí está en nuestra mano para mejorarlo, ¿vale? Claro. Sobre todo en el postoperatorio se nota muchísimo. En el postoperatorio el fumar se nota muchísimo. De hecho, nosotros recomendamos dejar de fumar un mes antes. Ya si puedes dejar de fumar, pues perfecto. Y si no, hasta un mes después, por lo menos. Pero a nivel de costras, la gente que fuma presenta más costras, presenta más riesgo de infección, presenta una cicatrización más lenta y se nota, ¿eh? Porque eso lo vemos nosotros. O sea, eso ya no es que lo digan los estudios, que también, sino que es que eso lo vemos nosotros en consulta. Dejando un poco estos hábitos de lado, de eso, de hacer deporte, de nutrirse bien en cuanto a buenos hábitos en general, ¿cuáles crees tú que consideras, o bajo tu punto de vista médico, consideras otros hábitos importantes? Sé que tú lees, la exposición solar, por ejemplo, ¿no? El buen descanso. ¿Qué opinas tú al respecto en este caso? A ver, el deporte primordial, el tener una disciplina de unos horarios, creo que es Unos ritmos circadianos bien creo que es marcados. súper importante, ¿vale? Porque al final esa disciplina te ayuda a conseguir objetivos, a conseguir metas, y eso te ayuda a estar más centrado. En lo que tú dices, el sol te mejora, el estar feliz y tranquilo. Sí. Te parecerá o sea, a ti no, pero a la gente le parecerá una tontería. Pero tenemos que luchar o saber enfocar nuestra mente. ¿Cuántas veces te pasa? A mí me pasa. Me viene un pensamiento negativo y me cabreo por algo que ni ha pasado y probablemente ni pase. Y me llevo todo el día cabreado, no sacando lo mejor de mí por culpa de una tontería. Sí. Si yo en ese momento soy capaz de decir, oye, esto que estoy pensando ni va a pasar, ni es algo externo sobre lo que yo no tengo, no puedo hacer nada, voy a dejarlo pasar. Si algún día pasa, ya veré si esto tiene solución o no. Pero probablemente ni pase y ahora voy a estar condicionado a ese pensamiento. Eso le parecerá a la gente una tontería, pero eso tiene una importancia tremenda porque al final te dice o te guía en tu día a día. No es lo mismo que tú estés feliz y estés contento y tengas unos objetivos, lo vayas cumpliendo, que tú estés desanimado. Claro. Pero es que te afecta a todo. Sí. O sea, te digo a nivel nuestro, pero nosotros, por ejemplo, alguien que viene, yo porque lo hablo con los pacientes, alguien que viene triste, la mesoterapia puede causar un poquito de dolor, ¿no? Sí. Tal, le duele más. Claro. Alguien que viene feliz nota menos ese dolor. Sí. O sea, que al final lo digo en eso, y eso en cualquier ámbito. Eso de preocuparse por acontecimientos que no han ocurrido, que puede ser que ocurra así, esa ansiedad anticipatoria, ¿no? a un suceso es súper habitual y realmente es un poco también el no estar en el presente, tío. A la gente lo que le pasa es que no está en el aquí y ahora. Yo algo, por ejemplo, que intento instaurar en mi día a día, a veces no soy un robot, evidentemente, tío, si me estoy lavando los dientes o si me estoy duchando, es que a veces yo no sé si he cerrado el coche, que nos pasa a todos, no sé, es porque no estamos en el momento, estamos dando un paseo con nuestra pareja o estamos pensando y tal. Tío, disfruta el momento, al final es que estás constantemente viviendo en un futuro que realmente no sabemos si va a ocurrir o no. Y eso te genera una ansiedad y unos niveles de estrés que nunca estás del todo conforme contigo. Antes nombrabas algo y me siento súper representado. Yo ahora, evidentemente, trabajo para mí y las asesorías, pero antes pues trabajaba como psicólogo he trabajado en muchos sitios y antes trabajaba en un centro de protección de menores. Y yo tenía un turno de noche. Durante un tiempo tuve un turno de noche, estaba allí 5 años, durante 1 año y medio, 2, tenía un turno de noche en el cual, bueno, yo entraba a las 11 de la noche, salía a las 8 de la mañana. Tío, o sea, lo que me cambió la vida cuando yo dejé ese turno, yo, evidentemente, claro, yo iba a contracorriente todo el día, iba al contrario de los demás. Al final nuestro cuerpo está hecho para descansar de manera nocturna, segregamos niveles de melatonina, que es un poco pues eso que nos hace dormir y descansar. Sin embargo, si cambiamos constantemente, que eso lo hace mucha gente, de trasnochar mucho, hoy me acuesto a las 4 de la mañana, me levanto a las 11 mañana, intento, claro, si tú te acuestas un día a las 4 de la madrugada, al día siguiente no pretenda que te vas a poder dormir a las 10 de la noche, evidentemente no. El tener unos ritmos circadianos y unos hábitos bien marcados, a mí me cambió la vida. En ese momento no me quedaba otra porque había determinados momentos de mi vida en los que he tenido que trabajar en lo que en ese momento me tocaba y no me quedaba otra. Y yo realmente no sabía en el bucle que estaba metido. Quien trabaja de noche en fábrica, muchos enfermeros, tal, me lo dicen, que es algo
que te trastoca a nivel mental. Importantísimo. Brutal, O tío. sea, en enfermero, técnico o médico, lo que nos mata son las guardias. Sí, ¿Por qué? Porque al final trasnochas y al final lo que estamos diciendo, esa disciplina, esos hábitos, esos ritmos, los pierdes. claro. Y después intentas recuperarlo. Además, yo me acordaba, yo creo que tenía a lo mejor 4 o 5 noches seguidas, ahora descansaba no sé cuántos días. Qué guay, tienes no sé cuántos días de descanso. No te da tiempo a recomponerte y vuelves otra vez un poco y nunca estás del todo... Y cuando tú mantienes, yo ahora mismo que tengo unos horarios bastante estipulados y establecidos, de acostarme a las mismas horas, levantarme a las mismas horas, es lo que tú dices, la felicidad, la calma, la claridad mental, sobre todo que te da eso no tiene precio. Y empiezas el día de otra manera, tío. El estar centrado, a mí me pasa. De hace ya unos años, llevo unos ritmos muy, muy controlados, es decir, me acuesto más o menos a la misma hora, me levanto pronto, hago deporte, hago tal, y eso me hace estar más concentrado, rendir mejor en mi trabajo, Claro. soportar un número de horas que son muchas, y al final, si no estás centrado en hacer nada, Claro. te vienes abajo, y al final vas consiguiendo pequeñas metas que eso te va retroalimentando y quieres seguir mejorando y tal, y al final estás muy enfocado y estás contento, estás Sí. feliz y tu vida en general mejora mucho. Claro. O sea, yo ahora mismo, ojalá lo hubiera sabido esto con 20 años, pero Claro. al final eres joven, crees que puedes con todo, sales a, pues eso, a mucho, te acuestas a otras horas, no tienes esa disciplina, no tienes esos hábitos, y una vez los tienes, yo ahora mismo creo que me encuentro en mi mejor momento, tanto físico como mental, y evidentemente tiene que ver con eso. En relación con lo que estabas diciendo de la ansiedad anticipatoria, también he visto mucho de gente que se ancla a sentimientos en el pasado, ¿vale? Sí. Un caso, ¿no?, que hablábamos antes, que yo había visto en consulta. Una mujer que ya tenía 26 años y iba mucho a consulta, pero problemas, o sea, síntomas banales, ahora me duele esto, ahora tal. Al final veías que no era nada físico, sino Claro. era que estaba somatizando. Sí. Y un día tenía más tiempo en la consulta, estuve hablando un poquillo y profundizando más. Y al final me cuenta, pues eso, que ya con 20 años, pues se casa con alguien que estaba novia, pero que no quería casarse en ese momento. Presiona, Pero a lo mejor. eso es, por temas familiares, le dicen que se case. Tiene un hijo joven, creo que fue al otro año, que ella tampoco estaba, pero bueno, al final pues, la familia la convence y tal. Y con 26 años te das cuenta que no está a Viviendo la gusto, vida. eso es, no está a gusto con su vida. ¿Eso qué le hace? Pues eso hace que ese sentimiento vaya somatizando, vaya generándole pues problemas físicos, y ella va mucho al médico. Es decir, yo creo, si no iba cada semana, iba bastante frecuente. Y un día, lo que te digo, hablando con ella, me empieza a contar, me doy cuenta de más o menos dónde estaba el problema, y hablo con ella, le digo que, oye, mira, no te iría mejor si vas al psicólogo, le explicas tema, tal. Y me hizo caso, fue, y la vi después al año, que me llamó la atención porque, claro, la dejé de ver en consulta y había ido al psicólogo, había mejorado mucho su forma de pensar, ya no estaba con el marido, Claro. Y su vida había cambiado y era mucho más feliz. Entonces, todos esos sentimientos del pasado, que nos anclamos al pasado y que muchas veces la gente no lo supera. ¿Cuántas veces ves a alguien que se ha divorciado hace 20 años y le sigue echando la culpa a su pareja? Oye, que han pasado ya 20 años, que la culpa de lo que te pasa es tuya, porque no has sabido ya pasar página. De acuerdo, totalmente. Entonces, esa mujer me llamó la atención por eso, porque pasó un año, no iba ya al médico, estaba mucho más feliz, y todo era asociado a eso, que se anclaba a ese pasado, viviendo algo que ella no quería. Claro. Y una vez que ella dice, oye, pues tienes razón, pues voy a salir de mi zona de confort, voy a enfrentarme a este problema, lo soluciona y hace. Fíjate, y tomó el control de su vida, y al final lo que cada vez mucha gente lo hace. Es cierto que otras muchas, pues desgraciadamente no, pero al final es eso, tomar control, y es lo que hemos dicho, tú eres el único dueño de tus acciones y de tu vida. Es decir, no, es que al final, si te dejas guiar por todo, no podemos complacer a todo el mundo, esto lo digo siempre. A mí en redes sociales me pasa mucho, yo no puedo estar al gusto de todo. O sea, yo al final tengo mi vida, y con el tema de en cuanto a lo que me acabas de contar, a nivel mental, a nivel
eres tú quien debe tomar el control. O sea que en ese caso, chapo. Y habrás visto así de casos, supongo, en consulta como yo los veo a nivel de psicología y tal. En cuanto al... Volviendo un poco al tema alopecia, todos estos hábitos me han dicho que quizá no sean el interruptor que hagan, vale, pues si empiezo a cuidarme voy a dejar de perder pelo, tampoco tenemos por qué lanzar ese mensaje porque no es así. Si tú tienes alopecia androgenética, es lo que te ha tocado. Y antes nombrabas algo, el 80% de los hombres la padece, pero el 40% de mujeres también. Entonces, en el tema alopecia en mujeres, que es cierto que es un tema que se habla poco, cada vez más, es cierto que me llegan muchas chicas preguntándome cada vez más, pero es algo realmente que está estigmatizado de alguna manera, que parece que las mujeres no pierden pelo, pero sí es así realmente, ¿no? Sí, las mujeres pierden pelo y además lo pasan muy mal. Es decir, normalmente vienen bastante afectadas, Mm, ¿vale? Los tipos de alopecia en mujeres, ¿vale? Hay muchos tipos, pero normalmente los más frecuentes, por los que más vienen a consulta, son los efluvios que hemos mm, hablado, ¿vale? Sobre todo efluvio telógeno, que son lo que hemos dicho que son caídas temporales. Al final, el pelo tiene una fase de crecimiento anágena y en ese efluvio, pues más del 20% de esos folículos pilosos pasan de esa fase de crecimiento a fase de caída. Entonces se experimenta una mayor caída y puedes ver una menor densidad que normalmente suele ser temporal, ¿vale? mm. Estos efluvios, la causa, pues, o sea, lo pueden causar múltiples cosas, ¿no? Normalmente estrés, cambios de estación y una vez se ha resuelto la causa que lo ha precipitado, ¿vale? Normalmente se vuelve otra vez a la normalidad, ¿vale? No necesita un tratamiento como tal, o si lo necesitara, es un tratamiento puntual que se pone durante unos meses y después se puede retirar, ¿vale? Vale, Después el más frecuente, quitando los efluvios, son la alopecia androgenética. Lo que sí. estamos hablando de los hombres, pues igual en las mujeres, ¿vale? Al final es el mismo mecanismo, ¿vale? Y tratamientos parecidos. Después está la alopecia areata, que es una patología no cicatricial y autoinmune, ¿vale? Se pierde pelo como en circulitos normalmente en la cabeza o en el cuerpo, ¿vale? La causa es desconocida, pero se cree que pues eso, que tiene carga autoinmune, factores ambientales, ¿de acuerdo? Y Mm, normalmente cuando se resuelve la causa que lo ha provocado, se suele mejorar. Está también que vemos en consulta la alopecia frontal fibrosante, ¿vale? Que es un tipo de alopecia bastante peculiar. La implantación frontotemporal en frente y zonas temporales va hacia arriba, ¿vale? Se retrae. La piel se vuelve como más finita, se marcan más las venitas en mm. esa zona, se puede incluso perder las cejas, ¿vale? Esto tiene un componente inflamatorio que destruye el folículo piloso mediante una fibrosis, una cicatriz. Entonces el pelo que se pierde ahí ya no se recupera, Vale. ¿vale? Esto afecta ya a menos gente, pero también lo vemos, y el líquen plano pilar, que o sea, la causa es parecida, ¿vale? Es decir, es un proceso inflamatorio que destruye el folículo piloso mediante una fibrosis, una cicatriz. En el líquen plano pilar se presenta un poquito más, pues, como una pérdida de densidad y se acompaña muchas veces de eritema, que es rojez, de dolor, escozor, ¿vale? Vale. Pero básicamente lo que vemos en consulta en mujeres es efluvio y alopecia androgenética. Vale. En el caso de las chicas, es que me lo dicen mucho, se me cae el pelo, veo muchos pelos en la plancha, ese tipo de usos del secador. ¿Eso tiene que ver en cuanto a la caída se refiere? ¿O ese pelo que se cae luego vuelve a nacer otra vez? A ver, eso puede afectar en la caída, pero no en la alopecia androgenética. Es decir, si yo utilizo la plancha y al final quemo el pelo, puede afectar al tallo del pelo. Pero al final lo que hemos hablado, la alopecia androgenética, lo que Vale. te está afectando es a esa miniaturización del folículo piloso. Como el folículo piloso está por debajo de la piel, no afecta a la plancha en nada, tú puedes tener un pelo más quebradizo, con menos forma. Al final ese pelo se puede romper, se puede caer, pero vuelve a crecer igual que estaba antes si no tienes una alopecia androgenética, si ese folículo está bien. Entonces, ¿cómo sabe una mujer si se está quedando calva? Para la alopecia androgenética tiene que tener una historia familiar compatible, es decir, que tenga gente, padre, madre, abuelos, abuelas, que tengan alopecia. Tiene que tener también un patrón compatible. Normalmente las mujeres conservan bastante bien la primera línea y después tienen una pérdida de densidad.
Y normalmente tienen que tener una miniaturización mayor al 20%, pero eso lo vemos en consulta con la tricoscopia. Lo que le tiene que llamar la atención es que tengan una caída, lo que hemos dicho antes, una caída mantenida en el tiempo que sea mayor a lo normal, por encima de los 6 meses, ¿vale? Eso ya te tiene que preocupar, o una pérdida de densidad, que tú te veas que tienes menos cantidad de pelo, también te tiene que preocupar. Si eso además está relacionado con que tienes antecedentes familiares, pues consulta a un especialista para que vea o por lo menos descarte que tienes alopecia androgenética. Vale, entonces, si una mujer sufre alopecia androgenética, ¿qué tratamientos son los más comunes o los más efectivos? Depende del grado de la alopecia androgenética, pues utilizamos una medicación u otra, ¿vale? Si es un grado incipiente que todavía no está afectando y tampoco queremos utilizar medicación como tal, pues a ver, los suplementos vitamínicos o que tengan sereno a repen pueden venir bien. Si ya tenemos un caso un poquito ya más grave, dutasteride o finasteride y minoxidil tópico o minoxidil oral, ¿vale? En las mujeres también se puede dar bicalutamida y algún tipo de tratamiento más novedoso, pero básicamente es parecido a lo que se da en el hombre, a dosis diferentes. Claro, las dosis son diferentes, eso sí lo tenía en consideración, vale. Vale, y otro tema que quería tocar es estos estudios o ese estudio que ha salido ahora en cuanto a la cafeína por encima o a igualdad que el minoxidil para la caída del pelo. ¿Qué opinas tú al respecto? Vale, ahí hablamos de la cafeína tópica, ¿vale? En cafeína oral ya hay estudios y tienen resultados divergentes, por lo tanto no tienen evidencia científica, entonces la cafeína oral no está recomendado para la alopecia, ¿vale? El estudio que hablas es de 2017, ¿vale? Donde se compara el minoxidil tópico al 5% con cafeína tópica, ¿vale? Se hace un estudio de no inferioridad. ¿Esto qué es? Pues esto prueba si este nuevo fármaco no es peor que el que se estaba utilizando antes, ¿vale? Y en este estudio se demuestra que el minoxidil que la cafeína no es inferior al minoxidil, ¿vale? ¿Qué es lo que pienso? A ver, evidentemente lo que hablamos siempre, minoxidil, dutasteride y finasteride tienen muchísimos estudios, que es lo que nos determina su evidencia de que hacen efecto y su seguridad. La cafeína tiene muy poco, ¿vale? Claro. Entonces, yo ¿qué es lo que recomiendo? Evidentemente yo no cambiaría el minoxidil por la cafeína. Si alguien no puede tomar minoxidil oral o no puede aplicarse minoxidil tópico, pues entonces en ese caso sí pondría la cafeína tópica o como complemento de esto. Ok, y llegados a este punto ya, que creo que hemos tocado pues muchísimos temas, algunos incluso redundantes, pero creo que hay personas que nos estarán escuchando por primera vez y no está de más pues tocar cierta información para los que vienen nuevos y para refrescar a los que vienen anteriormente. ¿Qué te parece si te hago una serie de preguntas rápidas, con respuestas lo más escuetas, lo más concisas posible, haciendo un poco síntesis global de todo lo que viene siendo relacionado con la alopecia y con la pérdida de pelo? Perfecto. Vale, vamos a ello. ¿Dutasteride o finasteride? Sí, siempre hay que individualizar, pero como tratamiento de elección de primera línea, dutasteride. ¿Mesoterapia o PRP? Como siempre, hay que individualizar, pero en la alopecia androgenética, mesoterapia con dutasteride. Después de la cirugía, la llamada fase de desierto, el shock loss, ¿no? Perdemos el pelo que nos han implantado. ¿Cuánto dura el shock loss? Y bueno, amplío la pregunta, ¿cuánto tardamos en empezar a crecer ese pelo? Depende de cada persona, pero normalmente ese pelo se empieza a perder entre la segunda y la tercera semana y hasta el tercer mes cuarto mes no comienza a crecer. ¿Cuál sería la dosis efectiva para la mayoría de personas para frenar la alopecia? De finasteride normalmente en hombres es 1 miligramo y de dutasteride 0,5, pero bueno, puede variar la horquilla dependiendo del paciente y de las necesidades que tenga, podemos incluso bajar esta dosis. ¿Y en cuanto al minoxidil, dosis efectiva? El minoxidil en hombres es entre 2,5 y 5 miligramos. Antes de la operación tenemos que tener en cuenta que no podemos entrenar ¿cuántos días antes? Normalmente recomendamos entre 5 y 7 días antes. Ok, ¿y los retomamos? Normalmente al máximo nivel al mes. En cuanto a la gorra, después de operarnos, ¿cuánto tiempo después podemos ponernos gorra? Nosotros recomendamos a los 15 días. Antes de la operación tenemos que dejar todas las aspirinas, antibióticos, ¿cuántos días antes
y de qué medicación estamos hablando. Normalmente tienes que consultar, si estás tomando una medicación crónica, consultarlo con tu médico, ¿vale? Y te dirá si lo puedes o no puedes tomar antes de la cirugía. Y si tomas algún tratamiento antiagregante y anticoagulante también, ¿vale? Porque probablemente tengas que dejarlo varios días y él te indique la pauta. Todo lo que tiene que ver con té, hierbas, infusiones y tal, también tenemos que dejarlo antes de la cirugía. Sí, normalmente se recomienda unos 4 o 5 días antes dejarlo también. Por el tema, entiendo, del sangrado, ¿no? Sí. Antes de la cirugía tenemos que dejar el tabaco, ya lo hemos nombrado, pero el alcohol también, ¿no? El alcohol unos 7 días antes. También por tema de cicatrización, sangrado. Eso es. ¿Y cuántos días después podremos tomar algo de alcohol? Yo normalmente recomiendo a las 2 semanas. Una vez que nos operamos, ¿el primer lavado en la zona donante cuándo sería? Nosotros lo recomendamos al primer día. Es decir, una vez pasa las primeras 24 horas, ya se quita uno la bendita que tiene atrás y ya se realiza el primer lavado en la zona donante. ¿Sería el lavado sin fricción o tendríamos que incidir un poquito en la zona? Te puedes dar lo que te permita el dolor, ¿vale? Pero ya te puedes ir dando poquito a poco. Vale. ¿Y en la zona receptora cuándo sería ese primer lavado? Nosotros recomendamos el primer lavado en la zona receptora al tercer día. Ok, que entiendo que es un poquito con dedo hacia adelante, recuerdo, ¿no? Empezamos los primeros días sin tocar, ¿vale? Dejando caer la espuma, se deja actuar unos minutos y... No me acordaba, es verdad. Se lo tengo ya lejos. Y aclaramos con vasitos de agua sin presión y se seca el aire y a medida que vayan pasando los días, ya eso tu clínica lo irá diciendo, te irá empezando a dar toquecitos hasta que hagas un lavado normal. Ok, en cuanto a la cicatrización se refiere de la zona donante, ¿qué debemos tener en cuenta y de qué debemos hacer uso? ¿De alguna sustancia concreta para cicatrizar y que quede bien la zona donante? A ver, normalmente nosotros lo que utilizamos es, una vez te has quitado la bendita, una fina capa de blastostimulina los primeros días y después ya a partir del quinto o sexto día, si te quieres echar aceite de rosa mosqueta, te puede ayudar en la cicatrización. En mi caso sí es cierto que a mí yo lo tengo, no sé si se verá en cámara, estoy además yo me meto el cero, lo tengo bastante bien. Yo me estuve echando la blastostimulina y después la rosa de mosqueta y la verdad que los resultados fueron buenos. Nos ponemos pelo, ¿al cuánto tiempo podemos tomar el sol? Normalmente a los 2 meses, ¿vale? Porque la piel suele estar más sensible esos primeros 2 meses y te puedes quemar, se puede oscurecer esa piel. Entonces tenemos que evitar una exposición prolongada durante los 2 primeros meses. Nos ponemos pelo, ¿al cuánto tiempo nos puede dar el sol en la cabeza? Al final el sol no es que sea malo para el injerto, ¿vale? Sino que la piel la vas a tener más sensible y por ese efecto del sol se puede oscurecer o te puedes quemar. Entonces nosotros recomendamos que no te dé el sol o protegerte del sol hasta los 2 meses. ¿Cuándo podemos meternos en una piscina? Normalmente nosotros recomendamos agua de mar al mes y piscina clorada, agua clorada a los 2 meses. Y esto es también por lo mismo, por el tema de la despigmentación o por simplemente evitar el cloro o por qué sería. Esto es por evitar sustancias nocivas. Una vez que pasamos esa etapa de post-trasplante capilar, al mes podemos hacer deporte con normalidad. ¿Entraría dentro también los deportes de contacto? Sí, al mes podríamos realizar cualquier tipo de deporte. Vale, y ya esto te lo hablo un poco a título personal. Es una pregunta personal. Yo sigo teniendo sensibilidad. Es cierto que una vez que yo me haces las sesiones de mesoterapia, me llevo varios días con resentido. Me lo explicaste, lo hablamos en la anterior entrevista, que forma parte un poco del proceso por las fibras nerviosas que se han tocado por ahí, que al final tengo esa afección, pero esto es normal que casi un año después yo tenga, a ver, no es mucho, me refiero, pero que noto sensibilidad todavía en la zona, ¿eso es normal? Sí, normalmente cuando hacen las incisiones se lesionan las terminaciones nerviosas, ¿vale? Si se lesionan las terminaciones nerviosas periféricas, pues puede durar esa hipoestesia, esa falta de sensibilidad, entre 4-12 semanas más o menos, ¿vale? Pero si se lesionan esas terminaciones nerviosas que son un poquito más profundas, incluso puede durar hasta los 18 o 24 meses. Te quiero preguntar una cosa, porque es cierto que a mí la gente me llega a través de redes sociales y no es lo mismo tenerlo cara a cara. ¿Cómo te llegan a ti a consulta esa persona que tú te encuentras cara a cara con ella por primera vez y tiene problemas en cuanto a cómo se ve por culpa de la alopecia? A ver, normalmente suele venir afectada, ¿vale? Tenemos pacientes de todo tipo. Hay gente que lo lleva muy bien y gente que lo lleva muy mal. Hay gente que le limita su día a día. Es decir, vemos gente muy joven, con gorra, que no se la quita para nada, que no va a la playa,
que no se moja la cabeza o que no se expone por si viene viento y le puede mostrar que esa falta de densidad. Entonces vemos gente que está bastante afectada, es decir, que limita su día a día, es decir, que su día a día está condicionado por la alopecia. Y no es solo eso, sino que además, como lo que hablábamos, es algo que no se le ha dado importancia o ha sido como la gracia, lo pasan mal. Sí. Porque nadie le da una solución real. Sí. Oye, rápate y ya está. Claro. La gente suele hacer bastante bromas con eso. Sí. Con otras cosas no las hace, pero con eso sí lo hace. Y al final es un paciente que está sufriendo por eso. Sí. Entonces, un paciente que viene bastante afectado. Y creo que eso no se suele tener bastante en cuenta, pero el paciente con alopecia, sobre todo si es a edad temprana, suele venir bastante afectado. Le afecta mucho en su vida diaria y la verdad que lo nota bastante. A mí me llegan muchos chavales de 20 años destrozados. O sea, literalmente, y a ti también te llegarán, evidentemente. Después, sí es cierto, tú me lo has comentado alguna vez, que independientemente de la edad, también hay hombres de 50 años muy afectados y que nunca hemos nombrado a gente que tenemos en común, es gente que tiene ya cierta edad y... Al final todo el mundo se quiere ver bien, eso está claro. Entonces, independientemente de la edad, parece que no. Parece que cuando vas cumpliendo años dices... ya te va a dar igual. Eso es, cuando te das 30, no te va a dar igual. Te lo digo yo. Claro. Pero cuando te das 40, exactamente igual. Y cuando tengas 50, al final la gente se quiere ver bien. Y si tiene algo que lo tiene al alcance de la mano y puede hacerlo, ¿por qué no? Claro. Entonces, al final es algo que es en tu día a día. Tú te vas a ver bien, te vas a sentir mejor contigo mismo, va a mejorar tu calidad de vida. Totalmente de acuerdo. Y al final es lo que tú dices. Hay temas que parece que si lo tocas ya te tachan de tal y de cual y de tú eres lo peor del mundo. Pero sin embargo, si tú te metes con lo que tú dices, la gracia del calvo siempre está ahí. Te metes con un calvo y bueno, es que eso no es nada preocupante y no es nada que tenga importancia. O no es una enfermedad. Claro. O eso, nada. Todos los hombres se van a quedar calvos. Eso lo escuchas. Es algo muy común y al final, joder, tío. O sea, que sí, que antiguamente eso no es problema, es rapado y ya está. Coño, antiguamente se hacían otras muchas cosas, pero los tiempos van cambiando y si tú tienes la posibilidad de poner remedio a algo que te preocupa, yo estoy seguro y yo creo que tú pensarás un poco como yo, la mayoría de los hombres, que sí, que hay algunos hombres que ya se rapan, se acostumbran a vivir con ello y ya le dan igual, pero cuando tú empiezas a quedar calvo, yo creo que eso es Te afecta. Tú ten en cuenta que al final te salen entradas, tu primera línea va hacia atrás, la frente te la ves más grande, te envejece, al final no te ves, no eres tú. Claro. No te ves como antes, por lo tanto te crea una inseguridad y al final esa inseguridad la transmite en tu día a día, es decir, ya hay personas que se vuelven más introvertidas, que ya no salen tanto, no se relacionan tanto con los amigos o con la gente, le cuesta más relacionarse y eso al final es un problema de seguridad que viene causado por eso, por la alopecia. Claro, y al final es algo que desgraciadamente no tenemos el control nosotros porque hay otras muchas enfermedades o a lo mejor, digamos, hay muchos otros hábitos que propician enfermedades que no se le dan, pero es que estos no tenemos el control sobre ellos. Al final, como lo hemos dicho muchas veces, hay ciertas cosas que se romantizan, como viene siendo el sobrepeso, el tema ahora que está muy de moda con el tema de la gordofobia, incluso hay personas que se lucran económicamente gracias a mostrarse, pues eso, que cada vez ganar más peso es algo que debe normalizarse. Perdona, una cosa es el respeto y otra cosa es que estemos, digamos, dándole romantizando de alguna manera o diciendo, no, por supuesto, o sea, una persona, hay que respetar a todo tipo de personas, independientemente de raza, religión o estado físico, da igual. Pero esa persona tiene un problema. Es una persona que pesa 200 kilos, tendremos que ayudarla, no tendremos que empujarle a que vaya por los 300. Vamos, yo creo que no estoy diciendo ninguna locura. Yo sé que a lo mejor por esto quizás pues, habrá quien me diga tú eres tal o tú eres cual, pero al final también te hablo un poco desde el punto de vista de la salud y hay determinadas líneas que no se pueden pasar y al igual que evidentemente hay que respetar a ese porcentaje de la población y ayudarlo pues, con el tema de la calvicie, que es algo que nos toca de cerca y es por lo que estamos aquí. Pues también habrá que ayudar a esa persona, no quitarle hierro, digamos, burlarse de ella o hacer como si no pasara nada.
tú sabes igual que yo que los hombres lo sufrimos muchísimo. Y quien no se está quedando calvo tiene la preocupación. ¿Cuántos amigos tengo yo ahora que estoy en el mundo capilar y tal? Y yo, ¿cómo me ves? Que ya tiene esa preocupación. Otra vez volvemos a la anticipación, ¿y si me quedo? ¿Y si tal? Todos los hombres lo tienen. Al final es algo que, si tenemos a la mano y al alcance una serie de tratamientos o de técnicas, pues vamos a aprovecharlo. No estamos dañando nuestra salud, todo lo contrario, al final estamos mejorando nuestra salud mental. Tú verás a diario de personas, o sea, yo sí es cierto que hago otra serie de hábitos para mejorar mi autoestima, como en el deporte, cuidarme, la piel, todo. O sea, yo al final me cuido, pero yo verme con más pelo, me veo con más seguridad. Es que no, y eso lo ves tú a diario. ¿Cuántas personas se ponen pelo, llegan al año y son otras personas diferentes? Te cambia la vida. Nosotros vemos pacientes que vienen al año y hay muchos que ni los conoces ya directamente. Claro. Pero no solo porque tienen pelo y parece una persona nueva, sino porque a raíz del pelo han visto que se ven mejor y empiezan a hacer deporte. Y yo, así. Eso es. Nosotros vemos mucho de gente que venía con sobrepeso y llega al año y está fuerte. Sí. Vienen pues, más felices. No es que el hecho de ponerte pelo te haga más feliz, sino que eso ha ayudado a verte mejor, ha mejorado tu autoestima y eso ha hecho que tú te propongas más metas, las vayas consiguiendo y eso está aumentando tu felicidad. Pero sí lo vemos al año, vamos, muchísima gente. Tú lo has dicho, de darte vergüenza ir con gorra a verte con un pelazo. Mira, pues yo voy al gimnasio que ahora me veo un poquito mejor. Te enganchas un poco, aumentas y ahora empiezo a comer mejor. Y ahora empiezo a relacionarme con gente que se cuida. Y ahora empiezo a formarme, a leer. Te cambia la vida literalmente, o sea, es así. Al final eso es. La verdad que me gusta que hablemos de esto porque parece que, como tú dices, la gracia del calvo siempre está ahí y yo no veas y se te ve el cartón y tal y cual. Y parece que hay que, digamos de alguna manera, pues sí, reír, no. O sea, a mí me da pena, yo lo he vivido de cerca, sé lo que se siente. Y a mí los chavales me llegan muy mal y a ti te llegarán así, que te agradezco en ese sentido que hablamos también de esto. Vale, José, pues por terminar voy a lanzarte una pregunta y es, ¿qué le dirías a esa persona que nos puede estar escuchando, que se está empezando a notar caída, que se está empezando a quedar calvo, pero no es capaz de dar el paso, no lo habla con nadie, lo tiene ahí algo, pero que no le causa malestar, pero no es capaz de poner solución a eso que tiene encima? A ver, si le causa malestar, que lo hable, ¿vale? Es una cosa que lo tiene que normalizar. Claro. El problema que la tienen muchas... Y para eso estamos aquí al final, normalizando. Eso es, entonces, una vez lo hable, tienen muchos profesionales, vaya un tricólogo que si necesita ayuda con un psicólogo lo hable, ¿vale? Pero al final es una cosa que tiene que normalizar. Es verdad que antes era mucho más tabú, antes la gente no lo hablaba con nadie. Hoy en día es mucho más fácil. Sí. Hoy en día ves en las redes sociales gente que te cuenta su proceso y al final te va ayudando. ¿Por qué? Pues porque antes lo que tú creías que era algo que solo te afectaba a ti, que te daba vergüenza, ves que no solo te afecta a ti, que le afecta a la mayoría de gente, que las mismas inseguridades y las mismas cosas que a ti te daban vergüenza, las tiene la demás gente, por lo tanto, al final tú te ves reflejado en esa persona y lo que esa persona ha vivido y si ha hecho algo que le ha ayudado, te va a ayudar a ti también. Claro. Entonces, al final yo creo que lo tienes que normalizar y no guardártelo para ti, sino, oye, voy a hablarlo con esta persona o si yo creo que necesito un profesional, voy a hablarlo con este profesional a ver qué soluciones me da. Si creo que son las adecuadas, pues adelante. Claro, perfecto. Al final también, bueno, nosotros estamos aquí un poco tratando de desestigmatizar, de visibilizar y de dejar de que sea un tema tabú, normalizando esto. Al final llevamos mucho tiempo haciéndolo. Evidentemente tú te dedicas profesionalmente a ello. Yo jamás me hubiera imaginado en mi vida que hubiera estado asociado. Bueno, no pensaba, al final tú nunca te piensas, a lo mejor cuando eres joven que te va a quedar calvo, ya cuando te toca de cerca tomas remedio. Y yo lo digo siempre, que aquí estamos para ayudar. Todas estas cosas las hacemos para ayudar a todas las personas que nos están escuchando a superar esos miedos, esas barreras mentales, a dar un poco de luz y claridad a todo este mundo que antes era, como tú dices, bastante oscuro. Y yo creo que cada vez hay más información. Más. Eso es, antes, pues eso, un hombre que se hacía un tratamiento o algo estaba como mal visto, ¿no? Sí. Era algo que como mucho lo podía hacer solo una mujer, porque un hombre cómo se va a preocupar por eso, tiene que aguantar. Claro. Hombre,
Y después ves a gente hoy en día que ya, pues eso, tienen 50, 60 años y a lo mejor no son operables, vienen con sus hijos. Claro. Y siempre la respuesta es la misma. Si yo lo hubiera sabido en mi época, me hubiera operado. O sea, ahora ya te está diciendo que si él hubiera visto a gente, le hubieran hablado, le hubieran allanado el camino, pues probablemente hubiera tomado esa decisión. Lo que pasa es que evidentemente ni había redes sociales, ni nadie te contaba estas cosas, ni había tanta información a la mano. Entonces, claro. Al final lo que tú dices también, la concepción del hombre rudo, del hombre que no expresa sus sentimientos, que te tienes que conformar, que tienes que ser un poco el témpano, témpano de hielo se dice, ¿no? Tímpano, ¿no? Témpano, ¿no? Témpano. De témpano de hielo, de ser una persona, pues eso, que se mantiene firme, cabeza de familia, eso ya, gracias a los avances, está cambiando y los hombres pues cada vez, pues, si cremas en la cara, ¿quién se hubiera imaginado que un hombre se va a echar cremas en la cara hace 210? No, tampoco me tengo que ir muy lejos. Y cada vez pues se está normalizando más y yo me alegro, la verdad, porque al final, bueno, esa metrosexualidad, ¿no? Como quieras llamarlo, pero que los hombres también nos gusta vernos bien, nos gusta cuidarnos y nos gusta pues que nuestra apariencia sea lo que consideramos nosotros acorde o que estamos a gusto con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por darme la posibilidad de hacer esto. Y nada, pues. Nada, un placer y sabes que aquí estamos para lo que necesites. Habrá una tercera segurísimo. Muchas gracias, José.